Hola, bienvenida a este espacio pensado especialmente para ti. Yo soy la doctora Janet Jennings Aguilar, ginecobstetra, acompañando a la mujer en todas sus etapas de la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en nuestro nuevo podcast, en el cual tratamos de entregarles información oportuna y real sobre temas que muchas veces nos quedan dudas o tenemos algún tipo de problemática en especial. El día de hoy vamos a platicar sobre el virus de papiloma humano, el temido y famosísimo virus del papiloma humano. ¿Por qué digo temido? Porque la mayoría de las veces cuando nos detectan esta infección, nos vienen a la mente terribles palabras como cáncer, muerte, infidelidad, relaciones sexuales. Vamos, lejos de que difícil que nos pongamos contentas, pero lejos de sentir que estamos apoyadas, que estamos acompañadas, se nos vienen una bola de sentimientos negativos cuando no debería ser. Cuando ya te han detectado el virus del papiloma humano, sabemos que tienes una infección de transmisión sexual. Pero este virus del papiloma humano no es equivalente a tener cáncer, ni tampoco es equivalente a que vivimos una infidelidad. El virus del papiloma humano está presente hasta en el 80% de los seres humanos. En algún momento de la vida habremos o estaremos en contacto con este virus y no sabemos cuándo se va a manifestar, puesto que este virus no es como muchas otras infecciones que se manifiesta rápidamente, que tarda 2 o 3 semanas en manifestarse, como las infecciones respiratorias o las infecciones gastrointestinales. Este virus suele tardar de 3 a 5 años en iniciar su manifestación. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú inicias tu vida sexual el día de hoy, no es necesario que te hagas un Papa Nicolau mañana ni la próxima semana. Generalmente se sugiere que se esperen de 2 a 3 años para iniciar este tamizaje, o sea, este estudio, porque de lo contrario podemos tener falsos negativos. Por supuesto que te lo puedes hacer en el momento que tú lo decidas, pero si no tienes síntomas, no es absolutamente necesario que lo hagas inmediatamente después de haber iniciado tu vida sexual. Ahora, este podcast generalmente dirigido para las mujeres que ya han sido detectadas y por eso tenemos nuestros grandes invitados el día de hoy, sí necesitan hacerse otros estudios. Existe la citología cérvico-vaginal, que es el estudio básico, que es un estudio microscópico de las células de la matriz. La colposcopía, que es un estudio mediante el cual nos enseña a simple vista los cambios que puede producir el virus del papiloma humano. La biopsia, que es un estudio más complejo, y la PCR. Todos estos estudios están a tu alcance. Una vez que ustedes han sido diagnosticadas por virus del papiloma humano, nos vienen muchas dudas. Por ejemplo, y le quiero empezar con el doctor, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bien, doctora, mucho gusto y gracias por la invitación. Él es el doctor Rolando Jiménez Pérez, él es urólogo, cirujano urólogo, y cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que hace un urólogo? ¿Ves solo hombres, solo mujeres? ¿Cómo es esto? Bueno, mira, el médico especialista en urología es el médico encargado de tratar enfermedades propias del aparato urinario, tanto en hombres como en mujeres, y también se enfoca al diagnóstico y tratamiento de enfermedades que afectan a los genitales masculinos únicamente. Dentro de las enfermedades que afectan a los genitales masculinos, pues por supuesto que está el virus del papiloma humano como una enfermedad de transmisión sexual. Ok, perfecto. Y ahora, platicando de que si a una mujer, a mí, a una mujer que me visita, ya fue diagnosticada con virus del papiloma humano, ¿la pareja qué hace? ¿Está recomendado que vaya contigo? Yo como ginecóloga pues no veo varones, entonces, ¿aquí qué se hace? Sin lugar a duda, cuando hay un diagnóstico de virus del papiloma humano, se debe de ver de manera integral. Lo ideal es que tanto la mujer acuda con un especialista en el área, que en este caso sería la ginecóloga. El hombre también tiene que acudir con el médico urólogo para recibir una consulta de valoración cuando el virus del papiloma humano afecta el área genital específicamente, ¿verdad? Entonces, ¿tengan o no tengan síntomas los hombres? Tengan o no tengan síntomas los hombres, tienen que acudir a una consulta médica de revisión. El tratamiento debe de ser idealmente en pareja para que tenga mayor éxito, ¿no? Claro. Oye, y por ejemplo, una pareja que a lo mejor no es la pareja estable, ¿hay alguna manera que nosotras sepamos si la persona con la que tenemos intimidad o relaciones sexuales tiene el virus del papiloma humano o eso no se puede saber a simple vista? Desafortunadamente, el virus del papiloma humano es un virus tan frecuente en el medio que las estimaciones
dicen que 80 o 90% de la población con vida sexual activa hemos tenido en algún momento de nuestra vida contacto con ese virus, entonces es muy difícil establecer en qué momento te contagias y es muy difícil establecer también si al momento de tú conoces a una persona y quieres iniciar una relación de pareja, tienes o no tienes el virus. Digo, la única forma que tendríamos para poder saberlo es realizarle pruebas a todo mundo, algo que no está normado evidentemente. Claro, y que además no son fáciles, no son cómodas, ¿no? O sea que realmente cuando uno inicia una vida sexual con alguien, pues lo ideal es utilizar condón, ¿no? ¿O qué tanto nos protege el condón? El condón te puede proteger de alguna forma contra virus del papiloma humano, pero sí hay que ser enfáticos en algo muy importante, que cuando el virus del papiloma humano no está localizado, por ejemplo, en este caso, en el pene o en el glande, y se localiza en los testículos, en el pubis, en la ingle, bueno, son zonas de alto contacto en una relación sexual, y aunque tú tengas un preservativo de barrera como lo es el condón, pues corres riesgo evidentemente de contagiarte de este virus a pesar que utilices un método de barrera. Entonces, el condón sí ayuda a disminuir el riesgo de contagio, pero evidentemente no lo quita del todo. Bueno, y recordemos que tampoco es infalible hasta para el embarazo, ¿eh? O sea, de los métodos anticonceptivos, el menos efectivo es el condón. Así que, por supuesto que utilícenlo, disminuye el riesgo de un embarazo no deseado y de la infección por virus del papiloma humano, pero si ya iniciamos vida sexual, pues corremos el riesgo de estas dos situaciones. Tengo que hacerte una pregunta que me hacen muchísimas mujeres, amigas, pacientes. Si tengo virus del papiloma humano, ¿es indicativo de que sufrí una infidelidad? Yo creo que este es un tema que vale la pena ponerlo sobre la mesa y discutirlo hasta cierto punto. Es muy difícil para nosotros como médicos ponernos en esa situación en el sentido de poder de alguna manera establecer si esto es posible o no. Es decir, me refiero a la infidelidad. Nosotros no podemos saber en qué momento una persona de alguna forma contrajo el virus, ¿no? Es tan frecuente en el medio que todos desde que iniciamos vida sexual podemos llegar a tener riesgo de contraerlo. Entonces, saber en qué momento de nuestra vida sexual se adquirió, pues es realmente difícil, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tomar con cierto reservo esa situación, ¿no? En particular, no podemos nosotros hablar de eso tan a la ligera y no es posible poderlo establecer. Me encanta que nos digas esto porque desafortunadamente me ha tocado ver rupturas de pareja por un diagnóstico de virus del papiloma humano y es importante que recordemos que este virus suele iniciar sus manifestaciones años después del contagio. O sea, no es como una gripa o como una diarrea que si yo hoy me como unos tacos que estaban malos, mañana amanezco mala. El virus del papiloma humano vive un periodo, un proceso para manifestarse y es muy lento su crecimiento antes de que se pueda detectar. Así que esa es una de las razones del por qué uno como médico nunca puede juzgar, prejuzgar y decirle a la mujer o al varón, oye, no, es que tú con qué te metiste o qué has hecho, o que hagamos caras, o nosotros estamos para servirles y para respetarlos y siempre de la manera más respetuosa porque el virus del papiloma humano es bien impredecible. Hay mujeres y hombres que lo manifestarán menos tiempo después del contagio y hay mujeres que 20 años después de haber iniciado vida sexual se va a manifestar, ¿ok? Y bueno, hablando de estos temas tabú, de estos temas que a veces no platicamos, como les comentaba, está el doctor Néstor Cruz López, que es coloproctólogo y que también nos va a responder algunas dudas que tenemos sobre esto. ¿Qué es un cirujano coloproctólogo? ¿Tú a qué te dedicas, Néstor? Hola, muchas gracias y de verdad ya tenía muchas ganas de estar aquí en tu podcast y contigo para hablar de este tema. El cirujano coloproctólogo es un cirujano que, aparte de haber estudiado cirugía general, tiene 2 años de especialización en lo que es las enfermedades del colon, recto y ano, y damos consulta médica y también tratamiento quirúrgico a estos órganos y a este tipo de problemas o enfermedades. Dentro de las enfermedades que yo puedo ver, son las enfermedades que estamos tratando el día de hoy de transmisión sexual. El virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual y que, como ya dijeron anteriormente, es muy común en el área anal también, ¿eh? Y esto no quiere decir, y es un tema sobrediagnosticado y sobretratado,
y no nos condena, como tú bien dijiste, a pensar que me va a dar cáncer de ano o que me va a provocar un problema maligno por tener estas lesiones también a nivel anal. Ok. ¿Y tú en tu especialidad ves hombres y mujeres también? ¿O cómo es Sí, esto? digo, siempre que me preguntan, pues todos tenemos colon, tenemos recto, tenemos ano, y bueno, yo veo tanto hombres como mujeres, digo, con enfermedades variables, y todos tenemos en algún momento dado algún problema en este órgano o en estos órganos, pues también veo enfermedades como el virus del papiloma humano. Ok. Y bueno, hablemos de la colita, del ano, del recto, que es de la zona que el doctor se dedica a revisar. Vamos a ser muy honestos y muy francos. ¿Cómo podemos adquirir el virus del papiloma humano en el recto y en el ano? Porque pues a nivel del pene, a lo mejor podemos pensar que es más fácil ver que tenemos algún crecimiento, pero aún así, pues hay zonas que solamente el urólogo puede revisar. ¿Cómo nos vamos a contagiar en la colita cuando pues es aún más difícil que podamos saber si tenemos virus del papiloma humano o no? Pues aquí, como sabemos desde el principio, es una enfermedad de transmisión sexual y tiene factores de riesgo, como los mismos considerados para la enfermedad que se transmite a nivel vaginal, y entre ellos pues es la promiscuidad, las múltiples parejas sexuales. Actualmente también hay factores de riesgo como la inmunosupresión, que quiere decir las defensas bajas por diferentes tipos de enfermedades, incluyendo como algo importante el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH, pero también digo, hay otras situaciones que actualmente gracias a la tecnología y a la medicina hay muchas pacientes y muchas personas con trasplantes de órganos que están sometidas a medicamentos que nos inmunosuprimen, y eso es un factor de riesgo para el crecimiento de este virus. En general se considera, al igual que en vagina, es una enfermedad de transmisión sexual que el factor principal pues muchas veces es las múltiples parejas sexuales que lleguemos a tener, sin protección. Pero con relaciones anorreceptivas, o sea, con penetración anal, a fuerza las personas que tienen virus del papiloma humano tuvieron que tener una relación de este tipo. Ok, hablando de hombres que tienen sexo con hombres, que es como en la literatura lo podemos encontrar, pues es el factor principal, es la relación anorreceptiva, o sea, relaciones anales. Y en el caso de la mujer hay un caso, es una excepción particular, porque hasta el 30% de 10 mujeres, 3 pueden tener el virus también a nivel anal, sin necesidad de haber tenido relaciones por la colita. A ver, ahí espérame tantito. O sea, las relaciones heterosexuales, con tu pareja, con penetración vaginal, pueden hacer que tengamos también virus del papiloma humano en el ano. Hasta un 30%, digo, de 10 mujeres, 3 pueden tener también el virus en el ano. ¿Y cómo vuela? ¿Cómo llega? Pues es una zona, está muy cercana. Muy cerca, sí, claro. Hay una cosa, hay un espacio que se llama perine. Y bueno, a través del escurrimiento de secreciones, de eyaculación cerca de esa zona, pues se puede transmitir, digo, por contigüidad y por estas secreciones se puede transmitir el virus y alojarse en una zona muy parecida que está dentro del conducto anal, que es prácticamente igual que en la zona donde se habita o donde vive el virus a nivel vaginal. Y bueno, en algún momento dado eso haría que yo insistiera o que les podría sugerir que a toda mujer que haya sido ya diagnosticada con el virus del papiloma humano a nivel vaginal, valdría mucho la pena hacer una anoscopía de alta resolución, que es el estudio que nosotros podemos realizar con la búsqueda intencionada de alguna lesión provocada por el virus del papiloma humano. Y que bueno, también es importante, y para eso está este espacio, para que platiquemos que muchas personas tienen relaciones anorreceptivas y eso no es algo malo, es una práctica mucho más común de lo que a lo mejor una persona que no las tiene pensaría, y si es consensuado y si es con las higienes y las medidas que se sugieren, no tiene nada de malo. Pero esas personas tendrán más riesgo de tener pues virus del papiloma humano en la zona anal, así que no es algo que yo quisiera que se sientan juzgados por tener una vida sexual que a lo mejor no es la que mandan, ¿no? Sino que a final de cuentas la sexualidad es bien amplia y precisamente por eso estamos hablando de aquí.
Y bueno, ¿qué trascendencia tiene tener o no virus del papiloma humano en el ano? ¿Me puede dar cáncer? ¿O cuál es la necesidad de detectarlo en la zona anal? En realidad, como habíamos platicado, el cáncer, el virus del papiloma humano está prácticamente sobrediagnosticado y sobretratado. Prácticamente está satanizado, podríamos decirlo, ¿no? En realidad, el riesgo para cáncer de ano, a pesar de tener factores de riesgo, es solamente el 4% de todo el sistema digestivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos más riesgo en su momento, con la edad, de tener cáncer de colon o cáncer gástrico, que en realidad que nos vaya a dar cáncer de ano. Por supuesto que hay más de 100 serotipos del virus del papiloma humano. Sabemos que hay virus y un serotipos que son de alto riesgo, al igual que en vagina. Y bueno, esa es la intención de una búsqueda intencionada o de un estudio, es precisamente erradicar estas lesiones con la finalidad de evitar su transformación, que podría suceder a lo largo de los años y sí darnos un cáncer de ano. Cosa que, les digo, solamente sucede en el 4% de los cánceres del sistema digestivo. Les digo, es de verdad muy baja la posibilidad de que me vaya a dar un cáncer en esta zona. Es un cáncer prácticamente de piel. No es un cáncer que se trate a través de cirugía, es un cáncer que se trata solamente a través de quimio y radioterapia, y bueno, al final de cuentas no es tan común, afortunadamente, hablar de un cáncer de ano. Claro. Sin embargo, sí es muy común ver las lesiones que nosotros les llamamos condilomas anales. Que son las verrugas, ¿no? Las famosas verrugas genitales. Ajá. Que cuando salen en el ano, pues son las verrugas anales y que son las lesiones que nosotros tratamos cuando las encontramos y que ya son macroscópicas. Que en realidad una pregunta que me hacen mucho es que si estas lesiones son el virus, y bueno, en realidad el virus nunca lo vemos, son las alteraciones que producen en la piel y los crecimientos anormales de la piel provocadas por el virus. El virus en realidad no lo vemos a simple vista ni a través de incluso del microscopio, porque viven dentro del núcleo de la célula y afectan nada más a nivel muy muy pequeño, y hacen alteraciones en la piel, que es lo que vemos al final de cuentas. Okay. Bueno, y hablando de esto de las verrugas, Rolando, cuéntame, ¿tú qué tan a menudo ves las verrugas genitales, los condilomas en los varones? Son súper frecuentes, realmente, tomando en consideración la prevalencia que tiene el virus, obviamente, en nuestra población. Evidentemente, el ver este tipo de lesiones es más frecuente de lo que nos imaginamos, ¿no? Claro. Y muchas veces también, inclusive pueden ser confundidas con lunares, manchas, ¿no? A veces el paciente no pone atención a la lesión de manera concisa y, bueno, puede llegar a confundirlas con alguna mancha, con algún lunar, ¿no? Pero son muy frecuentes las lesiones asociadas al virus del papiloma humano, que es lo que nosotros vemos, como lo decía el doctor Néstor, ¿no? Nosotros tratamos lesiones asociadas al virus del papiloma humano. Ok, y bueno, hablando de que pues en el pene puede haber manchas, puede haber otro tipo de lesiones, así como la mujer debe de ir periódicamente al ginecólogo, ¿el varón también debería hacerlo con el urólogo? ¿Cuál es la recomendación? Sí, debe de recibir por lo menos una consulta anual, ¿no? Independientemente de la búsqueda de enfermedades de transmisión sexual, bueno, existen otras enfermedades que deberían de considerarse y por lo menos una vez al año se recomienda que acudan al urólogo. Okay. Ahí se buscarán datos, entre otras cosas, de enfermedades de los genitales, del aparato urinario y por supuesto también haciendo énfasis en algunas enfermedades de transmisión sexual, claro, en las cuales destaca la presencia del virus del papiloma humano. Ok, perfecto. ¿Y las vacunas también se pueden aplicar en los hombres, las vacunas para virus del papiloma humano? Se pueden aplicar en hombres y mujeres. Las recomendaciones más actualizadas son así. Lo ideal es que se apliquen a edades tempranas, ya lo sabemos, claro, que es cuando realmente tienen mayor beneficio. Sí, ¿no? ¿En qué edad es lo ideal? ¿9, 11 años? Idealmente a los 9 años, ¿no? 10 y 11 años, ¿no? Es cuando se tienen que estar aplicando estas vacunas. Lo ideal es que se apliquen antes del descubrimiento sexual. Claro, de que uno se pueda contagiar, ¿no? Idealmente es cuando tienen mejor realmente impacto, ¿no? Claro, ok. Y bueno, así como el hombre tiene que ir al urólogo, la mujer al ginecólogo, ¿cuándo vamos al coloproctólogo? Pues en realidad también, digo, si tenemos las prácticas sexuales anorreceptivas como parte de nuestra vida sexual
preventiva y de descubrimiento preventivo de enfermedades de transmisión sexual, se recomienda por lo menos una vez al año acudir a hacer una revisión anal a través de anoscopías de alta resolución, como parte de nuestra vida sexual activa, y mayormente si tenemos prácticas anorreceptivas. Claro. Y en el caso de las mujeres, les decía que aunque no tengan relaciones anorreceptivas, pero si ya tienen lesiones a nivel vaginal, valdría mucho la pena poder hacer una anoscopía de alta resolución en ellas como parte de la investigación y de la búsqueda intencionada de lesiones, claro, sobre todo para ser tratadas. Bueno, pues agradecemos muchísimo las dudas que nos han resuelto mis colegas y amigos el día de hoy. ¿Algún comentario final, algo que nos quieras comentar sobre el tema? Y también cuéntanos dónde te podemos encontrar. Claro, bueno, concluimos diciendo entonces que el virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual muy frecuente. 8 o 9 de cada 10 personas con vida sexual activa van a tener contacto con este virus en algún momento de su vida. Es tan frecuente que se debe de buscar intencionalmente y recordar que el virus del papiloma humano también puede pasar como una enfermedad inadvertida, ¿no? Puede no dar manifestaciones y es por ello también que es importante acudir con un médico especialista para tratar de buscarlo intencionalmente. Me pueden encontrar en mi consultorio, está ubicado en la calle de Emiliano Zapata, número 316, en la Colonia Reforma. Pues Néstor, muchísimas gracias. ¿Algún comentario final que quieras pues, otorgarnos, que quieras decirnos? Pues no, muchas gracias y ponerme a sus órdenes también y pues hacer referencia de que actualmente en las instalaciones donde estás tenemos la posibilidad ya de ofrecer esta anoscopía de alta resolución que estamos nosotros haciendo ahí en el espacio de la colposcopía. Digo, prácticamente es un estudio donde se utiliza el mismo equipo de colposcopía Exacto. del ginecólogo y bueno, el equipo nos permite magnificar las imágenes, dirigir una biopsia y tomar una citología del conducto anal. Este estudio se manda a biopsia, se manda a estudiar con el patólogo y bueno, esperar los resultados es más o menos alrededor de una semana. Este estudio se sugiere realizarlo en toda persona que tiene el antecedente de haber tenido ya condilomas anales o que ya haya sufrido esta enfermedad y el cual ya ha sido tratado anteriormente. Se sugiere también en los hombres que tienen sexo con hombres con enfermedad HIV o enfermedades inmunosuprimidas que inmunosuprimen nuestro sistema inmunológico, y en mujeres que tienen ya el antecedente de una lesión o de un contagio con el virus a nivel vaginal, aunque no tengan relaciones anorreceptivas, ya que como anteriormente dijimos, el 30% podrían tener también a nivel anal sin saberlo. Ok, ¿y dónde podemos encontrarte? ¿Dónde puede acudir una persona a revisión contigo? Bueno, pues yo estoy en la Clínica San Lucas, en la calle de las Rosas 210, en la Colonia Reforma, prácticamente a una cuadra de donde está el consultorio de la doctora Janet. Así es. Y pues con mucho gusto podríamos ahí atender todas sus dudas y tratar temas relacionados ya sea con las enfermedades de transmisión sexual o alguna otra situación que bueno, por pena y por tabú, muchas veces es difícil acudir al especialista, sobre todo hablando de pues, la especialidad como es la coloproctología, ¿no? Así es. Pues muchas gracias por su atención. En el siguiente podcast tendremos información interesante para ti. Gracias por escuchar este episodio pensado especialmente para ti. Yo soy la doctora Janet Tienix Aguilar, ginecobstetra, acompañando a la mujer en todas sus etapas.